una película te gusta mucho, te preguntas, ¿de dónde sacó las ideas de guionista? ¿Cómo logró organizar así la acción para que yo como espectador sienta tantas cosas? ¿De dónde sacamos las ideas? La verdad es que es muy diverso. Podemos pensar que de nuestra imaginación, de nuestras fantasías, de nuestra propia experiencia, de los libros, de las películas, de los periódicos que leemos. Pero hay algo que a mí me parece fundamental y que ha sido muy importante en el desarrollo de las películas que he escrito y que es la observación. No hay nada que me guste más que cuando me invitan a una casa y poder entrar y ver cómo están dispuestos los objetos, los muebles y pensar qué pistas van dejando los habitantes y esas pistas cómo hablan de esos personajes que están ahí. También cuando voy de viaje por trabajo y me tengo que quedar en hoteles, mis momentos favoritos son en el desayuno y en el ascensor. En el desayuno puedo ver a distintas personas, yo les digo personajes, haciendo cosas al mismo tiempo. Hay alguien que le echa 5 cucharadas de azúcar a su café, hay otro que se para frente a los jugos como si tuviera que tomar una decisión muy importante, hay otro que quizás está escribiendo algo en un periódico, hay alguien que se arregla su ropa con disimulo. Pienso que es muy importante para un guionista ser espías de acciones y ver cómo el tiempo se hace presente en un lugar. Es muy importante que observemos y nos sorprendamos de las cosas que vemos y aprendamos a leerlas como si fueran leyes de comportamiento. Si pudiera, viajaría una vez al mes en tren. Me encanta la idea de viaje para pensar en las películas. Uno va por la ventana y el paisaje va cambiando, se va modificando. Y ustedes tienen que pensar que en un viaje, al mismo tiempo que el entorno va cambiando, el personaje también va cambiando. La noción de cambio es fundamental para el guionista. La idea de mutación, de que las cosas no se quedan quietas, sino que se van transformando en cosas. Es decir, en un viaje no solo se transforma el entorno en el que tú estás habitando, sino que tú llegas a destino de una forma distinta. Y eso es muy similar en una película. Para sorprenderte de tu entorno es muy importante ir cambiando los hábitos. Entonces, si estás acostumbrado a trasladarte siempre en metro, yo te invito a que lo hagas en micro o caminando o en bicicleta o al revés, ¿no? Ir combinando todas las posibilidades que tienes para habitar, conocer los lugares que hay donde vives y hacer una especie de diario donde vas escribiendo escenas que ves, gestos que te llaman la atención, personajes que te cautivan. Te voy a contar algo que te va a parecer un poco raro. Pero cuando yo estoy estancada en un guión y digo, ¿cuál es el tono de este guión? ¿Qué es lo que quiero lograr? Me voy a tiendas de telas. ¿Por qué me gustan las tiendas de telas? Porque cuando uno entra en una tienda de tela, ve una cantidad de colores inmenso, ve una cantidad de texturas, de pesos, de colores. Y pienso que las telas tienen una función de por sí, ¿verdad? Por ejemplo, es lógico que pensemos en el algodón cuando pensamos en una camiseta. Pero hay algo que a mí me encanta de la escritura, que es la experimentación. Y pienso, ¿cómo sería hacer una cortina si fuera de lino con algodón? ¿Cómo caería? ¿Cómo atravesaría la luz? Creo que las películas son igual que las telas. Tienen peso, tienen textura, tienen color, tienen transparencias, tienen opacidades y se puede hacer una analogía perfecta entre una película y otra. Los recorridos por la ciudad, por los lugares a los que voy y también las idas a las tiendas de telas, a mí me ayudan a pensar y reflexionar sobre las películas que estoy escribiendo. Es muy importante para un guionista la capacidad de modificarse, la capacidad de sorprenderse del propio trabajo de la escritura y saber que al igual que un personaje, uno al iniciar la escritura, lo que piensa de la película va a cambiar completamente cuando la termine. Y eso para mí es una señal de buena salud. No se asusten con que sus ideas se vayan modificando, con que la profundización de las cosas los haga descubrir nuevos aspectos de su escritura. Eso es completamente positivo. Aquí tengo mi lluvia de ideas. Esto es lo que salió al pensar en estos ítems. Lo primero que quiero que pienses es que la escritura tiene que ver con la relación de cosas. Y cuando uno habla de generar estructuras, quiere decir generar una estructura para sostener esas cosas que aparentemente son muy diversas. Te voy a poner un ejemplo. En mis temas, ¿verdad?, está el amor no correspondido.
Si yo pienso en una película que sea sobre el tema del amor no correspondido y el protagonista es un anciano o es un niño, cambia completamente la película que voy a escribir. Los universos en los que me voy a involucrar son completamente distintos. Piensa ahora si estoy trabajando con el tema de los celos, pero elijo que mi protagonista sea una nadadora mayor. O pienso en los celos, pero pienso que sean los celos de un adolescente. Cada unión que voy haciendo de mi lluvia de ideas me va llevando a películas completamente distintas. Como tú vas a tener que investigar y sumergirte por un buen tiempo en este universo, es muy importante que no solo te interese intelectualmente, sino que además te entretenga pensar en meterte en ese mundo por un tiempo. La entretención es fundamental para la escritura. La escritura tiene que ver con el juego, con la creatividad. Voy a empezar a escoger qué cosas de este listado me interesa más para el guión en este momento. Recuerda que tienes que pensar en que va a ser para compartir este guión con otros. Porque la idea de escribir guiones es que se vuelvan películas, no que queden sobre nuestro escritorio. Entonces, voy a pensar que en tema, ¿verdad? Que escribí 6. Pienso que en este momento lo que más me interesa es la independencia. Hay 2 personajes que en este momento me interesan mucho para desarrollar este tema. Debo confesarte. Uno es el anciano, porque me parece muy interesante cómo el anciano va perdiendo independencia en su vida, ¿verdad? Porque hay un entorno que lo empieza a tratar más como niño. Entonces sería interesante trabajar. Y hay otro que me interesa mucho que es la adolescente. Y yo por el momento voy a escoger eso porque me parece que es una edad propicia para trabajar ese tema. Después tengo acciones, ¿no? ¿Por qué va a tener que pasar la adolescente para adentrarse a este tema? Pensemos que las acciones siempre son verbos activos, cosas que nos van a llevar al guión a movilizarlo en acción, ¿verdad? No lo va a dejar quieto. Si yo pienso en resolver, en superar, en abandonar, me lleva inmediatamente a pensar en que un personaje tiene que hacer algo. Eso es muy importante cuando pensemos en las acciones, porque recuerda que el guión requiere movimiento para su ejecución. Entonces pienso que la adolescente, para que descubra los límites de su independencia, debería tener que resolver algo en este guión. De estos 3, vamos a escoger solo uno por ítems. Después están las emociones. Las emociones hay que pensar en 2 cosas. Uno, son las emociones que vive el personaje durante la acción. ¿A qué lo vamos a enfrentar? ¿Y qué le va a pasar a él internamente, en su viaje interno? Pero hay otra cosa que es fundamental y es pensar qué emoción queremos transmitirle al espectador durante nuestra película. Entonces vamos a estar pensando en una emoción que abarque ambas cosas, ¿verdad? Para que nosotros como guionistas después nos preocupemos de que esa emoción traspase al personaje y que el espectador sienta cosas mientras vea nuestra película. Creo que hay una cosa con la independencia y quizás con los límites de la independencia que por supuesto va a tener que ver con el miedo probablemente. Cuando uno trabaja emociones en una película tiene que pensar que para que se trabaje el miedo probablemente en algún momento se tiene que trabajar otra emoción. Imagínate si tú ves una película de terror y que todo el tiempo te da miedo. Pues deja de ser terror y hasta se podría convertir en una comedia, ¿verdad? Lo importante es cómo uno las emociones va pasando de la tranquilidad a la rabia, a la alegría, al miedo. ¿Sí se entiende? Todo eso va provocando que tú puedas sentir las cosas porque las emociones funcionan por diferenciación. Si tú estás continuamente en una emoción, va a ser mucho más difícil reconocerla. Entonces pienso que esto lo voy a hacer al azar, pienso que puede ser alegría, miedo y tal vez placer. Y las locaciones, vamos a pensar dónde ocurre la acción. ¿Qué sería mejor para esta adolescente? Y hay un bosque, edificio gubernamental, centro ciudad, escuela, barco, hotel, centro de veraneo. Pues voy a pensar que hay 2 que pueden ser escuela, centro de veraneo. Centro de veraneo lo voy a cambiar, porque eso me suena un poco... En Chile eso es muy fresa y pienso que esta adolescente quizás me la estoy imaginando no tan fresa y le voy a poner aquí camping. O sea, un lugar para acampar al aire libre. Entonces ahora tú haz lo mismo con tu lluvia de ideas. Empieza a seleccionar que si tienes un personaje vampiro, está perfecto.
Si tienes un personaje que es un monstruo, es perfecto, funciona igual. Solamente piensa a qué tema lo quieres asociar, qué acción va a ser la fundamental que va a realizar el personaje, con qué emociones te quieres involucrar como espectador de esa película y dónde podría ocurrir la acción. Si la locación para ti tienes una mejor en mente, no te preocupes, haz como yo, escríbela encima, da igual, por eso es el último ítem que hacemos. Una de las cosas que me parece fundamentales de hacer esta lluvia de ideas es que empieza a quedar claro que el universo no cabe en una película y que uno tiene que empezar a tomar decisiones que son elecciones que van a ir marcando cuál va a ser la escritura de tu guión, cómo vas a tratar ese tema que tanto te interesa. ¿Qué personaje va a llevar la acción? Entonces es fundamental, como si fuera la imagen de un embudo, ¿verdad? Ir diciendo después cuando se me ocurran cosas, voy a saber bien si caben o no, porque ya voy teniendo algunos aspectos básicos que van a ser estructurales en mi guión claros. En el próximo bloque vamos a seguir trabajando con estas primeras ideas que vertimos en nuestra lluvia y además vamos a empezar a distinguir cuáles son ideas de cortometrajes y cuáles ideas son de largometrajes, que son fundamentales antes de empezar a escribir la escaleta. Nos vemos la próxima lección. Y una película te gusta mucho, te preguntas, ¿de dónde sacó las ideas de guionista? ¿Cómo logró organizar así la acción para que yo como espectador sienta tantas cosas? ¿De dónde sacamos las ideas? La verdad es que es muy diverso. Podemos pensar que de nuestra imaginación, de nuestras fantasías, de nuestra propia experiencia, de los libros, de las películas, de los periódicos que leemos. Pero hay algo que a mí me parece fundamental y que ha sido muy importante en el desarrollo de las películas que he escrito y que es la observación. No hay nada que me guste más que cuando me invitan a una casa y poder entrar y ver cómo están dispuestos los objetos, los muebles y pensar qué pistas van dejando los habitantes y esas pistas cómo hablan de esos personajes que están ahí. También cuando voy de viaje por trabajo y me tengo que quedar en hoteles, mis momentos favoritos son en el desayuno y en el ascensor. En el desayuno puedo ver a distintas personas, yo les digo personajes, haciendo cosas al mismo tiempo. Hay alguien que le echa 5 cucharadas de azúcar a su café, hay otro que se para frente a los jugos como si tuviera que tomar una decisión muy importante, hay otro que quizás está escribiendo algo en un periódico, hay alguien que se arregla su ropa con disimulo. Pienso que es muy importante para un guionista ser espías de acciones y ver cómo el tiempo se hace presente en un lugar. Es muy importante que observemos y nos sorprendamos de las cosas que vemos y aprendamos a leerlas como si fueran leyes de comportamiento. Si pudiera, viajaría una vez al mes en tren. Me encanta la idea de viaje para pensar en las películas. Uno va por la ventana y el paisaje va cambiando, se va modificando. Y ustedes tienen que pensar que en un viaje, al mismo tiempo que el entorno va cambiando, el personaje también va cambiando. La noción de cambio es fundamental para el guionista. La idea de mutación, de que las cosas no se quedan quietas, sino que se van transformando en cosas. Es decir, en un viaje no solo se transforma el entorno en el que tú estás habitando, sino que tú llegas a destino de una forma distinta. Y eso es muy similar en una película. Para sorprenderte de tu entorno, es muy importante ir cambiando los hábitos. Entonces, si estás acostumbrado a trasladarte siempre en metro, yo te invito a que lo hagas en micro o caminando o en bicicleta o al revés, ¿no? Ir combinando todas las posibilidades que tienes para habitar, conocer los lugares que hay donde vives y hacer una especie de diario donde vas escribiendo escenas que ves, gestos que te llaman la atención, personajes que te cautivan. Te voy a contar algo que te va a parecer un poco raro. Pero cuando yo estoy estancada en un guión y digo, ¿cuál es el tono de este guión? ¿Qué es lo que quiero lograr? Me voy a tiendas de telas. ¿Por qué me gustan las tiendas de telas? Porque cuando uno entra en una tienda de tela, ve una cantidad de colores inmenso, ve una cantidad de texturas, de pesos, de colores. Y pienso que las telas tienen una función de por sí, ¿verdad? Por ejemplo, es lógico que pensemos en el algodón cuando pensamos en una camiseta. Pero hay algo que a mí me encanta de la escritura, que es la experimentación. Y pienso, ¿cómo sería hacer una cortina si fuera de lino
con algodón, ¿cómo caería? ¿Cómo atravesaría la luz? Creo que las películas son igual que las telas. Tienen peso, tienen textura, tienen color, tienen transparencias, tienen opacidades y se puede hacer una analogía perfecta entre una película y otra. Los recorridos por la ciudad, por los lugares a los que voy y también las idas a las tiendas de telas, a mí me ayudan a pensar y reflexionar sobre las películas que estoy escribiendo. Es muy importante para un guionista la capacidad de modificarse, la capacidad de sorprenderse del propio trabajo de la escritura y saber que al igual que un personaje, uno al iniciar la escritura, lo que piensa de la película va a cambiar completamente cuando la termine. Y eso para mí es una señal de buena salud. No se asusten con que sus ideas se vayan modificando, con que la profundización de las cosas los haga descubrir nuevos aspectos de su escritura. Eso es completamente positivo. Aquí tengo mi lluvia de ideas. Esto es lo que salió al pensar en estos ítems. Lo primero que quiero que pienses es que la escritura tiene que ver con la relación de cosas. Y cuando uno habla de generar estructuras, quiere decir generar una estructura para sostener esas cosas que aparentemente son muy diversas. Te voy a poner un ejemplo. En mis temas, ¿verdad?, está el amor no correspondido. Si yo pienso en una película que sea sobre el tema del amor no correspondido y el protagonista es un anciano o es un niño, cambia completamente la película que voy a escribir. Los universos en los que me voy a involucrar son completamente distintos. Piensa ahora si estoy trabajando con el tema de los celos, pero elijo que mi protagonista sea una nadadora mayor. O pienso en los celos, pero pienso que sean los celos de un adolescente. Cada unión que voy haciendo de mi lluvia de ideas me va llevando a películas completamente distintas. Como tú vas a tener que investigar y sumergirte por un buen tiempo en este universo, es muy importante que no solo te interese intelectualmente, sino que además te entretenga pensar en meterte en ese mundo por un tiempo. La entretención es fundamental para la escritura. La escritura tiene que ver con el juego, con la creatividad. Voy a empezar a escoger qué cosas de este listado me interesa más para el guión en este momento. Recuerda que tienes que pensar en que va a ser para compartir este guión con otros. Porque la idea de escribir guiones es que se vuelvan películas, no que queden sobre nuestro escritorio. Entonces, voy a pensar que en tema, ¿verdad?, que escribí 6, pienso que en este momento lo que más me interesa es la independencia. Hay 2 personajes que en este momento me interesan mucho para desarrollar este tema. Debo confesarte. Uno es el anciano, porque me parece muy interesante cómo el anciano va perdiendo independencia en su vida, ¿verdad? Porque hay un entorno que lo empieza a tratar más como niño. Entonces sería interesante trabajar. Y hay otro que me interesa mucho que es la adolescente. Y yo por el momento voy a escoger eso porque me parece que es una edad propicia para trabajar ese tema. Después tengo acciones, ¿no? ¿Por qué va a tener que pasar la adolescente para adentrarse a este tema? Pensemos que las acciones siempre son verbos activos, cosas que nos van a llevar al guión a movilizarlo en acción, ¿verdad? No lo va a dejar quieto. Si yo pienso en resolver, en superar, en abandonar, me lleva inmediatamente a pensar en que un personaje tiene que hacer algo. Eso es muy importante cuando pensemos en las acciones, porque recuerda que el guión requiere movimiento para su ejecución. Entonces pienso que la adolescente, para que descubra los límites de su independencia, debería tener que resolver algo en este guión. De estos 3, vamos a escoger solo uno por ítems. Después están las emociones. Las emociones hay que pensar en 2 cosas. Uno, son las emociones que vive el personaje durante la acción. ¿A qué lo vamos a enfrentar? ¿Y qué le va a pasar a él internamente, en su viaje interno? Pero hay otra cosa que es fundamental y es pensar qué emoción queremos transmitirle al espectador durante nuestra película. Entonces vamos a estar pensando en una emoción que abarque ambas cosas, ¿verdad? Para que nosotros como guionistas después nos preocupemos de que esa emoción traspase al personaje y que el espectador sienta cosas mientras vea nuestra película. Creo que hay una cosa con la independencia y quizás con los límites de la independencia que por supuesto va a tener que ver con el miedo probablemente,
Cuando uno trabaja emociones en una película, tiene que pensar que para que se trabaje el miedo, probablemente en algún momento se tiene que trabajar otra emoción. Imagínate si tú ves una película de terror y que todo el tiempo te da miedo. Pues deja de ser terror y hasta se podría convertir en una comedia, ¿verdad? Lo importante es cómo las emociones va pasando de la tranquilidad a la rabia, a la alegría, al miedo. ¿Sí se entiende? Todo eso va provocando que tú puedas sentir las cosas porque las emociones funcionan por diferenciación. Si tú estás continuamente en una emoción, va a ser mucho más difícil reconocerla. Entonces pienso que esto lo voy a hacer al azar, pienso que puede ser alegría, miedo y tal vez placer. Y las locaciones, vamos a pensar dónde ocurre la acción. ¿Qué sería mejor para este adolescente? Y hay un bosque, edificio gubernamental, centro ciudad, escuela, barco, hotel, centro de veraneo. Pues voy a pensar que hay dos que pueden ser escuela, centro de veraneo. Centro de veraneo lo voy a cambiar, porque eso me suena un poco... En Chile eso es muy fresa y pienso que esta adolescente quizás me la estoy imaginando no tan fresa y le voy a poner aquí camping. O sea, un lugar para acampar al aire libre. Entonces ahora tú haz lo mismo con tu lluvia de ideas. Empieza a seleccionar qué. Si tienes un personaje vampiro, está perfecto. Si tienes un personaje que es un monstruo, es perfecto, funciona igual. Solamente piensa a qué tema lo quieres asociar, qué acción va a ser la fundamental que va a realizar el personaje, con qué emociones te quieres involucrar como espectador de esa película y dónde podría ocurrir la acción. Si la locación para ti tienes una mejor en mente, no te preocupes, haz como yo, escríbela encima, da igual, por eso es el último ítem que hacemos. Una de las cosas que me parece fundamentales de hacer esta lluvia de ideas es que empieza a quedar claro que el universo no cabe en una película y que uno tiene que empezar a tomar decisiones que son elecciones que van a ir marcando cuál va a ser la escritura de tu guión, cómo vas a tratar ese tema que tanto te interesa. ¿Qué personaje va a llevar la acción? Entonces es fundamental, como si fuera la imagen de un embudo, ¿verdad? Ir diciendo después cuando se me ocurran cosas, voy a saber bien si caben o no, porque ya voy teniendo algunos aspectos básicos que van a ser estructurales en mi guión claros. En el próximo bloque vamos a seguir trabajando con estas primeras ideas que vertimos en nuestra lluvia y además vamos a empezar a distinguir cuáles son ideas de cortometrajes y cuáles ideas son de largometrajes, que son fundamentales antes de empezar a escribir la escaleta. Nos vemos la próxima lección.